Wow, estamos entonces, cantamos esta mañana a nuestro Dios y la Escritura lo menciona Él como el Dios de pactos. La canción decía de Él como el Dios de pactos. Y esta mañana el título que he puesto al sermón es precisamente ese: no hay otro Dios. Quiero que ustedes me acompañen, por favor, leyendo un pasaje en el libro de Deuteronomio. Si usted no tiene Biblia y quisiera una Biblia, solamente levante su mano y alguien le va a aproximar una Biblia. Si usted tiene su teléfono, allí hay aplicaciones para la Biblia. Pero si quiere leer la Biblia y quiere una Biblia, podemos regalarle una. El libro de Deuteronomio es bien interesante en estas afirmaciones y quiero que leamos con cuidado. Vamos a ir por la Escritura para avanzar en un asunto que para nosotros parece común. Solo hay un Dios. Pero yo quiero que ustedes y yo veamos en la Escritura la insistencia, la intencionalidad de la Escritura, la persistencia de la Escritura en afirmarnos acerca de la singularidad de este Dios y la importancia para nosotros que tengamos cada día más claro ese hecho, que solo hay un Dios. Y quiero leer solo unos pasajes. Este pasaje de Deuteronomio, este capítulo de Deuteronomio lo hemos leído varias veces, pero quiero leer solo unos versículos acerca de unas preguntas que está haciendo Moisés. Acompáñeme por favor, Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer desde los versículos 33 hasta el versículo 39. Dice así la Escritura: ¿qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras y actos portentosos y gran despliegue de fuerza y poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos? A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo del cielo te permitió escuchar su voz para instruirte, y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso te sacó de Egipto con su presencia y gran poder. Y ante tus propios ojos, dice la Escritura, desalojó a naciones más grandes y más fuertes que tú, para hacerte entrar en su tierra y dártela en posesión, como sucede hoy. Reconoce y considera seriamente, dice la Escritura, que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. La pregunta de Deuteronomio en los versículos que acabamos de leer, afirmando la singularidad de la experiencia del pueblo de Dios, tiene un mensaje directo, un mensaje especial. El pueblo de Dios debe saber ese mensaje inmediatamente, urgentemente. El pueblo de Dios debe reconocer ese mensaje. El pueblo de Dios debe construir ese mensaje en sus corazones diariamente: que hay un solo Dios. Reconoce, dicen los versículos 35, mire lo que dice versículo 35: a ti te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y en el versículo 39 dice: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Era un mensaje directo, era un mensaje urgente. El pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer es, a través de nuestra experiencia diaria, construir ese mensaje en nuestro corazón, reconocer ese mensaje en nuestro corazón, que no hay otro Dios, solo hay uno. Y es una tarea diaria. Y créanme, queridos hermanos, pasa mucho más allá de la declaración suya verbal de que solo hay un Dios. Es una tarea diaria
constante. Es una batalla sin cuartel por el interés de otras deidades en su corazón. Hay otros que quieren que su corazón se interese. Y por eso esta urgencia. Así que la experiencia única del pueblo de Dios fue para que reconocieran, para que identificaran que solo Yahweh, ese nombre que solo ellos podían pronunciar, es Dios, que no hay otro en ningún otro lugar del universo. No hay otro Dios. Y estas fueron las convicciones que movilizaron al pueblo de Dios a través de las épocas, a través de las situaciones, a través de las diferentes circunstancias. El pueblo de Dios fue movilizado a través de la historia, en medio de las naciones, en medio de las ciudades, con estas convicciones. Solo hay un Dios. Y ellos se enfrentaban a culturas paganas donde para ellos era claro, solo hay un Dios. Así que esto es un proceso diario suyo de interacción con Dios, donde su corazón está siendo convencido constantemente que solo hay un Dios arriba en el cielo y que solo hay un Dios acá en la tierra. Ustedes y yo hemos sido puestos para eso. Únicamente al pueblo de Dios se le confió esta gracia, esta verdad. Únicamente a quienes Dios quiere llamar, a usted y a mí, nos confió esta verdad, esta revelación especial. Así que en este mundo donde muchas naciones no conocen a Dios, ustedes y yo, nuestro corazón ha sido abierto para que hablemos de este Dios único. No hay otro como Él. La pregunta entonces no era, la pregunta que está haciendo Moisés no era para que todos los dioses se pararan en una fila, identificar cuál de esos dioses era bueno. No, esa no era la pregunta. La pregunta no era de números, de cuántos son los dioses. La pregunta no era de esa. La pregunta era para decirles que solo hay un Dios. Era para ayudarnos a entender que la identidad de Dios es única y que solo hay un Dios. No es que hay muchos, sino que solo hay un Dios. Ahora, la Escritura también hace algo interesante. La Escritura nos dice que creer que hay un Dios está bien, pero no es suficiente. Hay un salmo interesante, cuando ustedes lo puedan leer en sus casas, el Salmo 115, donde habla acerca de los demás dioses que los pueblos hemos hecho a través de la historia. Y de hecho habla de estos dioses que se construyen de oro o de piedra o de madera. Y dice algo interesante, que no pueden caminar, que no pueden ver, que no pueden oler, que no pueden hacer esto. Pero dice algo que es terrible. Dice, semejantes a ellos son aquellos que confían en ellos. Que eso es bien serio. O sea que aquel que pone su esperanza en cualquier otra supuesta deidad que no sea Dios, ni oye, ni ve, ni entiende. Es una persona, podríamos decir, es como un bulto de carne moviéndose, que según la Escritura ni oye, ni ve, ni entiende. Dice la Escritura, semejantes a ellos son cualquiera que los hace y cualquiera que confía en ellos. Santiago va un poquito más allá. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pregunta él. Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Así que solo creer no es suficiente. Lo que Dios hizo en el Éxodo, sacando a su pueblo, redimiendo a su pueblo, liberando a su pueblo, lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, liberándonos del pecado, lo que Dios hizo en Sinaí, entregándole a su pueblo la norma de vida, cómo vivir, sus preceptos, sus mandatos, los que Dios ha hecho a nosotros al trazarnos a nosotros nuestras estructuras de vida, dejaba bien claro la compasión, la justicia de Dios, dejaba bien claro la salvación de Dios, la revelación de Dios, dejaba bien claro el perdón de Dios, la gracia de Dios. Este es un Dios especial. Dios nos revela su carácter, Dios nos revela su existencia, Dios nos revela su santidad, su compasión. Nos dice, no hay nadie como yo, no hay nadie como Él.
Y ahora Él nos llama entonces a servirlo de manera exclusiva. No se fijen en otros dioses. Cuando a nosotros nos habla de esta adoración o de este paganismo, es fácil que ustedes y yo caigamos en la trampa de las famosas figuras o deidades que los pueblos han adorado. Pero ahora es mucho más sutil. Ustedes y yo tenemos deidades a las que nos hemos rendido. Nuestra cultura nos ofrece inmensas posibilidades de adoración. El poder, el tener, el placer, el saber. Son deidades que ustedes y yo estamos nosotros mismos. Alguien dice que somos una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos nosotros. Nuestra familia, nuestro trabajo se convierte en la cosa más importante. He perdido todo lo que era mi esperanza, fueron las palabras hace 2 semanas atrás en mi oficina hablando con alguien. $15,000 que se le robaron de una caja de seguridad. He perdido todo lo que era mi esperanza. Cruel eso donde hemos depositado nuestra esperanza. Así que la Escritura nos anima a que cuidemos nuestro corazón de estos otras divinidades que nosotros nos estamos inventando y a las que nos estamos aferrando. La misma idea, esa misma idea de que este Dios es único se encuentra, usted va a encontrar por toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que los apóstoles aseguraban respecto de Jesús, no sé si ustedes se acuerdan, a 8 días leímos algo de eso, y si no se acuerda está en Hechos capítulo 4. Recuerdan lo que decían: Él es la piedra, Él es la cabeza de ángulo, le dicen los apóstoles a los maestros de la ley. Le dicen: en ninguno otro hay salvación. Eso que los apóstoles afirmaban de Jesús es exactamente lo mismo que los profetas aseguraban de Dios. No hay otro Dios, es único, es exclusivo. Moisés pregunta: ¿quién es como tú? Y la Escritura vez tras vez hace la misma pregunta para expresar el asombro y la adoración, la admiración por Dios, el Creador, el Señor. Samuel dice: nadie es como tú, en el cumplimiento de sus promesas, en el cumplimiento de su palabra. Jeremías dice: nadie es como tú en poder y sabiduría. Jeremías dice algo interesante: nadie es como tú en el gobierno y el juicio a las demás naciones. Este Dios, que es único, no solo gobierna a su pueblo, tiene autoridad sobre las demás naciones y hace juicio sobre las demás naciones. No importa que crean en Él o no, porque Él es dueño. Jeremías dice: ¿quién como tú? Nadie como tú, igual en poder, igual en sabiduría, igual en gobierno. Dicen los salmos: nadie como tú entre los seres celestiales. Oseas dice: no hay nadie como tú para perdonar el pecado. Y como no hay nadie como Él, como no hay nadie semejante a Él, dice la Escritura que al final de la historia las naciones vendrán y adorarán delante de Él como el único Dios vivo y verdadero. Acompáñeme por favor leyendo el Salmo 86 o una porción de él. Mire lo que dice la Escritura acerca de este soberano Dios que ustedes y yo adoramos, que ustedes y yo servimos, que ustedes y yo hemos sido invitados a adorar. Salmo 86 versículos 9 y 10. Dice así la Escritura: todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Estas afirmaciones son las mismas afirmaciones con la misma reverencia, con la misma intención misionera que los apóstoles están haciendo respecto de Jesús. Solo hay uno. Dios en la persona de Jesús es la única fuente de sabiduría, es la única fuente de salvación, es el único foco de nuestra adoración. Dios lo que ha hecho es venir a nosotros en la persona de Jesús para convertirse Él mismo en nuestra única fuente de sabiduría y de adoración. Así que lo que leíamos en Deuteronomio, de la pregunta que Moisés le hace a su pueblo, de quién es este Dios, ocupa un lugar importante en la trascendencia que se le da a este Dios como el único ser divino, el único Dios. No hay nadie como Él. Ahora,
esta verdad sostiene toda la adoración y toda la profecía del pueblo de Dios. Cuando usted revisa de lo que se habla del pueblo de Dios a través de la historia, este hecho, el hecho de que hay un solo Dios, es lo que sostiene a este pueblo. No hay nadie santo como Él, no hay nadie fuera de ti, no hay roca como nuestro Dios, dice el profeta Samuel. Que todos los pueblos de la tierra, que todos los pueblos sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Dice otra vez Samuel en el libro de los Reyes: yo soy el Señor, dice él, no hay otro aparte de mí. Dice el profeta, habla el Señor a través del profeta Isaías. Luego en Joel dicen: sabrán que yo estoy contigo, que yo soy tu Dios, que no hay otro Dios. Eso fue lo que dijeron los apóstoles en el libro de Hechos. Acompáñeme por favor, Hechos capítulo 4 versículos 8 hasta el 12. Y la idea es que nosotros mantengamos esa misma línea, no de manera ociosa. Dios se ha interesado y se ha empeñado en que a través de la historia, cada generación, cada cultura reconozca este hecho maravilloso, este hecho extraordinario. Nunca ha parado esta insistencia de Dios para que sepamos que solo hay un Dios. Miren lo que dicen los apóstoles, acompáñenme por favor. Hechos capítulo 4 versículos 8 hasta el 12. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra de ángulo. Y lo que están haciendo los apóstoles allí es citando profecías del Antiguo Testamento. Y dice el versículo 12: de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ahora, en Salmo 96 la escritura resalta el poder, la fuente de sabiduría, la fuente de poder para llevar la noticia de este Dios único a los demás amigos, a los demás vecinos, a las demás naciones. Si hay un Dios soberano, si hay un Dios que creó todo, que creó a todas las naciones, al que todas las personas le pertenecen, a los que todos deben lealtad, al pueblo de Dios, a nosotros se nos ha dado el privilegio, se nos ha dado el honor de reflejar esa verdad, de contar esa verdad en todas partes, en todos los lugares, a todas las generaciones. Hay un solo Dios para todas las generaciones, para todas las naciones. No son varios dioses. Mire lo que dice Salmo 96, acompáñeme por favor. Es un salmo bien interesante, no podemos parar esta oportunidad. Dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de la tierra, canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El resplandor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemblen delante de él toda la tierra. Que se diga entre las naciones: el Señor es rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todos los que hay en ellos. Canten jubilosos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene para juzgar a la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Solo un salmo describiéndonos a este único Dios con todo el poder y la autoridad. Ustedes y yo hemos sido invitados como pueblo de Dios al privilegio de contarle a otros estas verdades, reflejar a otros estas verdades. Su forma de vida le va a contar a los otros
¿Quién es este Dios en el que usted y yo creemos? Pedro está diciendo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que el de Jehová. El nombre de Dios que los apóstoles le dan a Jesús es el mismo nombre que los profetas habían dado a Dios. Es lo mismo que Dios dice de Él mismo. Lo que los apóstoles están diciendo acerca de esta singularidad de Jesús, de esta característica única. Ningún otro Dios de los que se autodenominan dioses pueden hacer este tipo de obras. Y esto que los apóstoles dicen, esto que los profetas dicen, esto que los salmistas dicen, es lo mismo que Dios dice de Él mismo. Mire lo que dice Isaías, acompáñenme por favor. Isaías capítulo 45, los versículos. Todo el capítulo es una belleza, pero mire solo los versículos 21 y 22. Acompáñenme por favor. Isaías 45. Declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Hasta el versículo 22 dijimos: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y si usted sigue leyendo el capítulo, es un espectáculo como el profeta, o Dios más bien a través del profeta, nos dice quién es Él. Se identifica con nosotros. Más o menos lo que Dios está haciendo es poniendo delante de nosotros sus credenciales para que nosotros sepamos a quién estamos acudiendo, a quién estamos sirviendo, o más bien digámoslo de esta manera: a quién nos ha invitado a servirle. Y en verdad que para mí es un honor extraordinario cuando este Dios santo y soberano ha decidido invitarme a mí a servirlo. Esta mañana en la escuela dominical alguien decía, que recita un pasaje de la Escritura: ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Para que Dios tenga de nosotros memoria. En verdad, para mí es asombroso, es humillante, es honroso que Dios quiera invitarme a su presencia. Él es un Dios lleno de compasión. Porque yo, conociéndome a mí mismo, yo no me llamaría a mí mismo para adorarme. Yo no sirvo para esa tarea. Él ha considerado que servimos para esa tarea y ha decidido invitarnos. Así que Pedro, siendo un hombre, como dice mismo la Escritura, sin letras, siendo un hombre sin preparación, siendo un hombre del vulgo, Pedro, sin saber plenamente lo que estaba diciendo, la Escritura nos dice que lleno del Espíritu Santo, tomó verdades que él y todos los que estaban en ese recinto, todos los doctores de la ley que estaban en ese recinto, sabían que eran verdades exclusivas de Dios. Solo a Dios se le decían esas cosas. Solo de Dios se decían esas cosas. Y Pedro, sin ningún titubeo, sin ninguna vacilación, aplica estas verdades, se las asigna a Jesús. Habla de esto, habla de Jesús como Dios, como el único Salvador de todos. En verdad, eso ante una corte es muy poderoso. Jesús es el nombre con el mismo poder único, divino, salvador, que el nombre del Señor de los ejércitos. Pedro ya había dicho algo parecido respecto de Jesús. Mire lo que Pedro había dicho, acompáñeme por favor en Hechos capítulo 2, versículo 36. Les habla y les dice: por tanto, sépanlo bien todo Israel, que este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y yo quiero llamar su atención a que esas últimas dos palabras las escriben los traductores con mayúscula, y la escriben con mayúscula con una intención, que ustedes y yo sepamos de quién está hablando. No está hablando de un Señor, está hablando de el Señor. Y está hablando del Mesías, a ese que ustedes crucificaron.
Crucificaron al Señor, crucificaron al Mesías. Así que Pedro ya se había referido a Jesús con la misma reverencia que los profetas se habían referido a Dios. Y de repente Pedro está asignándole a Jesús estos atributos exclusivos y estos títulos exclusivos de Dios a este que acaban de crucificar. El mismo poder. Luego la Escritura afirma algo interesante. Más adelante en otra de las cartas dice que toda rodilla debe doblarse y toda lengua, dice la Escritura, confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ustedes y yo como pueblo de Dios necesitamos mantener esta línea de tiempo, de identidad, de soberanía, de compasión en nuestra mente. Debemos mantener nosotros claro en nuestro corazón que al Dios que nos anunciaron los profetas, el Dios que nos anunció la ley, el Dios que nos anuncia los salmos, es el mismo Dios que vino y entregó su vida en el Calvario por nosotros. No hay diferencia. Estamos honrando al único Dios, siguiendo al único Dios. Hemos sido invitados a servir al único Dios. Acompáñenme por favor para que lo leamos de la Escritura, porque me gusta mucho más que lo leamos de la Escritura que ustedes escuchen solamente la opinión de lo que yo pienso de lo que la Escritura. Escuchen lo que dice la Escritura respecto de él. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Hablando de Jesús, dice la Escritura: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Es ese nombre que abre todas las puertas, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Escritura nos dice que solo uno, que tenía el aspecto de un cordero como inmolado, al final de la historia solo ese escritos en donde están escritos los nombres de aquellos que han depositado su fe en él. Solo uno. Acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 5. Este es el cierre de la historia. Para ustedes y para mí es un privilegio, es un honor, porque ustedes y yo tenemos en la Escritura el inicio de la historia, el paso de la historia, nuestro tiempo en la historia y el final de la historia. Ustedes y yo sabemos de dónde venimos, ustedes y yo sabemos a quién servimos, ustedes y yo sabemos por qué hemos sido puestos en esta ciudad, ustedes y yo sabemos hacia dónde nos dirigimos, ustedes y yo tenemos el honor, el privilegio de servir a este Dios. Acompáñenme por favor leyendo Apocalipsis capítulo 5, otro pasaje interesantísimo. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Están describiendo esta visión extraordinaria al final de la historia que Dios le revela a Juan, a su discípulo. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper el sello y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Versículo 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero con mayúscula. Acuérdense eso, porque la Escritura quiere señalarnos a Cristo,
que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, de ustedes. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y por tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, todo lo en la creación, que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Y Él nos dice: nadie viene al Padre sino por mí. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu iniciativa. Damos gracias por tu deseo de buscarnos. Damos gracias por tus pactos. Damos gracias porque solo a ti pertenece la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Damos gracias por invitarnos a servirte. Damos gracias porque por tu Espíritu Santo tú estás desmontando de nuestros corazones aquellos ídolos que nosotros hemos fabricado. Destrúyelos, mi Señor. Destrúyelos, poderoso Espíritu Santo. Desarma esas ideas en nuestro corazón que nosotros adoramos y respetamos tanto. Y permite que en nuestro corazón penetre hasta la médula de nuestros huesos la idea de que solo tú eres digno de adoración y gloria. Permítenos caminar cada día de nuestros días convencidos de tu poder, de tu compasión, de tu salvación, de tu justicia, que solo tú eres santo, que solo tú eres digno. Permítenos caminar sabiendo de tu santa provisión. Juntos oramos en el nombre y en la autoridad de Cristo nuestro Señor.